Thank you for joining us for interviews from Quito, here at the house of Manuela Sáenz, the Museum of Manuela Sáenz, where we're going to be discussing the Carta de Jamaica, which you discovered recently, or actually a long time ago, but was recently verified. And we're also going to talk about the importance of the letter. So starting out first, let's review a little bit about what is the relationship between Manuela Sáenz and the discovery of this letter. Tuvo un gran tiempo la responsabilidad de cuidar el archivo del Libertador. En el Perú, por ejemplo, en el proceso de independencia ya iba llevando, después de transportarlos por miles de kilómetros, ¿no? Lo cuidó el archivo, entonces ella era una parte importante en ese asunto. Y en 1835 le expulsó en 1834 le expulsó de Colombia a Santander a Manuelita. La llevaron de Bogotá a Cartagena y de Cartagena a Jamaica. Y yo considero de que ella fue la que trajo los documentos para acá, el documento. My name is Gregory Welpert, and today I'm joined by Amica Varela, who is a historian and professor, and who is the person who discovered the Carta de Jamaica, the letter from Jamaica, which Simon Bolivar wrote in 1815, and hadn't been found for a very long time, and it was a major discovery. So we'll be talking to him about that and the historical significance of this letter. Thank you very much for joining us. My first question is, the letter itself, the Carta de Jamaica, was for a very long time lost, basically. And recently an announcement was made that it had been discovered in Quito. And I would like to know if you could tell us a little bit about this process of discovery, since you yourself were involved in discovering it and verifying the letter's authenticity. Just give us a brief rundown of how that happened, how it came about. Estaba investigando hace unos años para colaborar con la elaboración de la monografía de la ciudad de Ibarra. Bolívar estuvo ahí 7 veces y también dirigió la batalla de Ibarra, que es la única en la que intervino el Libertador en lo que hoy es Ecuador. Entonces me dediqué a investigar en los archivos, en documentos originales. Previamente yo había estudiado toda la obra de Bolívar y conocía sobre la carta. Inclusive sabía de memoria algunas partes importantes que lo dice. Cuando estaba revisando varios documentos en el archivo del Banco Central del Ecuador en esa época, vi un archivo anónimo y sin fecha, sí está registrado, pero que tenía el título Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, que es el título de la carta que hoy se la denomina de Jamaica. Entonces le revisé algunas partes, por ejemplo una que dice que el odio de los americanos hacia los españoles es más grande que el mar que nos separa. Luego solicité una copia y la verifiqué en mi casa con el texto publicado. Vi que el manuscrito era exactamente con ciertas diferencias que le daba más claridad al manuscrito. Y había algo especial. Había un párrafo en el manuscrito que no constaba en ninguna de las ediciones en castellano. Ese párrafo se refiere a cuestiones religiosas, pero el mismo sí constaba en la versión al inglés y en 2 publicaciones en ese idioma. In what year did you discover it? I mean, it seems like there was a big gap between its discovery and its verification. Le descubrí en abril de 1996. So 19 years ago, and so it took until December of last year until it was verified and confirmed that it had been discovered. Why such a long time between the discovery and the verification, or the announcement that it had been discovered? Bueno, inmediatamente que descubrí, puse una comunicación al archivo para que hagan la verificación, indicando que no se conocía el paradero del original o de alguna copia. Pero no me contestaron nunca. Solamente el responsable del archivo, después de unos meses, tuvo la gentileza de contestarme y decirme que nadie había indicado eso, ¿no? Luego hice gestiones ante varias instituciones fuera del país, envié comunicaciones, pero no tenía la respuesta. Hasta que finalmente
un perito grafólogo del Instituto de Criminología de la Universidad Central de Quito, hizo una revisión. Le llevé 2 copias de cartas de Pedro Briceño Méndez, que fue el secretario de Bolívar en Jamaica, y copia del manuscrito que descubrí. El perito grafólogo dijo que los 3 documentos fueron elaborados por la misma persona. En esa circunstancia, la Academia de Historia de Ecuador publicó en un boletín en el 2001, pero lamentablemente no pusieron unas 200 notas de pie de página que yo había consignado con la finalidad de establecer las diferencias con la primera publicación. Como se trataba de la carta más importante del Libertador, entonces pensé de que era conveniente que se lo verifique por parte de otras personas fuera del país, que vengan de Venezuela o de Colombia, en donde existen documentos de esa época, documentos originales. Entonces, pasaron tiempos. Aparte de eso, yo hacía gestiones aquí ante instituciones para que hagan posible esa verificación, pero no fue posible. Finalmente vino una comisión en octubre del 2014, una comisión de Venezuela, y verificó de que era el documento original. Es decir, se hicieron 2 verificaciones, una aquí en el Ecuador y otra con la comisión que vino de Venezuela. So finally, in December of 2014, President Nicolás Maduro announced that the letter was authentic and that it had been discovered. And it was a major discovery for Latin America, because it was one of the most important documents of Simón Bolívar, the liberator and the leader of Latin American independence. Perhaps you can tell us a little bit about what other versions there are of this letter, to just clarify a little bit the order in which, or the importance of this particular version of this letter. Bueno, en 1833 se hizo la primera publicación en castellano, Francisco Javier Yanes, en Venezuela. Se cree que le dio los papeles, alguna copia, Pedro Briceño Méndez. De esta publicación han copiado todas las ediciones hasta la presente fecha. Es decir, no hay una diferencia, ¿no? Entonces, al compararle con el manuscrito encontrado, se ve ciertas fallas posiblemente de imprenta en el momento que elaboraban las cosas, pero el manuscrito tiene mayor precisión en cuanto a las expresiones. So the earlier version was a translation from English, or was an original Spanish version that had been discovered? Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, dictó en castellano a Pedro Briceño Méndez. A los 14 días, es decir, el 20 de septiembre, hicieron la traducción al inglés. Se dice que lo hizo la traducción el general Robertson. But this is the first, so this is a second version of the letter that was discovered recently, but one that you say is more accurate, that is more authentic. No, es el original, porque es letra de Pedro Briceño Méndez. Además, no tiene tachones, es decir, cuando se elabora una carta y tan larga como esa, debe posiblemente hacer correcciones, todo eso, ¿no? Esta carta no tiene esas correcciones, es pasado, como decir, a limpio ya para enviarle al destinatario. So let's turn to the issue of, well, what does the letter mean? What is its significance both in its historical context and for today? Bueno, la carta la escribe el Libertador en un momento especial del proceso de independencia, cuando Fernando VII, el rey de España, había recuperado la libertad, porque pasó como 8 años preso, como 6 años preso en Vallencay. Entonces, trataron de recuperar las colonias perdidas, porque de 1808 a 1814, en todas partes de América se habían realizado diferentes levantamientos patrióticos y se formaron juntas de gobierno desconociendo a las autoridades españolas. Entonces iniciaron ya un proceso de recuperación de las colonias. Mandaron de España también soldados bien armados, equipados, en fin. Entonces, en ese proceso es que
se produce una traición en Cartagena, porque Bolívar era el jefe militar de las Fuerzas Armadas de las Provincias Unidas de Nueva Granada. En esas circunstancias, cuando no le dan por efecto de una traición, entonces Bolívar decide, para evitar el roce o el enfrentamiento entre los patriotas y puedan enfrentar a los españoles, él decide renunciar y se va a Jamaica. Pero se va a Jamaica porque era una isla, una colonia de Gran Bretaña, el país más poderoso en esa época. Entonces él llega ya a solicitar armamento, lógicamente, ¿no? Y la carta se desarrolla en esa circunstancia. La escribe Bolívar contestando una misiva de el señor Henry Cullen, una persona de origen inglés radicada en Jamaica. Pero la carta es dirigida al mundo, en realidad, ¿no? Trata de establecer la verdadera situación de lo que pasaba en América. Por eso la carta tiene tres momentos, a mi entender. Una, el pasado de América, otra es el presente y otra el futuro. Por cuando él habla sobre el futuro, da ciertas cosas que ocurrieron realmente. Entonces se le llama también la carta profética por eso. So, what is it that he said about the future of Latin America? What was it that was so prophetic? Dijo que se unirían Nueva Granada, Venezuela y la audiencia de Quito. Eso ocurrió en el Congreso de Angostura en 1819, se formó Colombia. Eso es una de las cosas, aparte de otras, ¿no? It is said also that the letter is very important in terms of outlining the Bolivarian ideology, the Bolivarian belief system. Could you say a little bit about that? What is it that distinguishes the letter in this sense? What is it outlining? Bolívar le decía a su maestro Simón Rodríguez, años después, le decía, usted ha leído mis cartas, estoy ahí en esas cartas, ¿no? En persona, es decir, en cada carta estaba Bolívar. Y en la carta de Jamaica está él, lógicamente, ¿no? Está el hombre ilustrado, el hombre que se había preparado mucho, estaba el hombre aguerrido, el hombre dolido por la situación de América, cuando él dice y hace una denuncia al mundo de que aquí murieron en el régimen colonial más de 20 millones de aborígenes. Y habla sobre la situación de los americanos, que solamente sirven para trabajar en los campos, cuidando los animales, en las minas para sacar riquezas, para tratar de que se llevaban a Europa, ¿no? Entonces, eso es una especie de fundamento para justificar la rebelión de los americanos y alcanzar la independencia. Era Bolívar en persona el que estaba expresando las cosas, ¿no? Yeah, one of the things that struck me on reading the letter was that precisely the compassion that Bolívar seems to show for the natives of Latin America. And at one point, I think he even said something like that the kings of Europe are treating the populations of Latin America worse than they treat any other populations that they govern. So would you say that this is something that shows Bolívar's also kind of profound sense of equality between humans, or for all, that he has for all human beings? Sí, Bolívar preconizaba también la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y la guerra de la independencia precisamente se basa en eso, ¿no? Es decir, alcanzar la igualdad entre todos, hacer que el yugo colonial que tanto tiempo estuvo pesando sobre América se destruya. Entonces, por eso Bolívar habla sobre la igualdad de la gente, ¿no? De los derechos humanos. Es de eso precisamente lo que se manifiesta ahí. I think so. In this sense, he's also a precursor for the liberation of slaves, which was one of the things that made him a very impressive person in such an early time to be in favor of the abolition of slavery.
But one of the things that I want to connect to, though, is what happened afterwards. He wrote this letter to the British, basically appealing for their support in one way or another for the independence process. But in the end, he turned to Haiti for support, even after the British actually seemed to offer some sort of support for Latin American independence. Why did he turn to Haiti? Why didn't he go with the British? Bueno, en ese momento las colonias no tenían voz ni voto, podríamos decir, ¿no? Todo decidían en España, de tal forma que cuando invade Napoleón a España, era un proceso de una lucha entre las burguesías francesas e inglesas por dominar el mercado mundial, ya que el mercado mundial considero que se inauguró con el descubrimiento de América. Entonces el desarrollo de la industria textil, por ejemplo, en Gran Bretaña, hizo posible que con sus productos invadan América y destruyan los obrajes que había aquí en Quito, por ejemplo, dejando en la desocupación a centenares de personas, ¿no? Entonces ya se iba dando esa lucha por captar América, por tener los mercados. Aparte de eso, América era una fuente inagotable de riquezas que también favoreció a toda Europa. Así que lo que hizo Bolívar es pedir eso, pero no recibió mucha ayuda de Inglaterra, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo, que en esa lucha de esa invasión de Napoleón a España, cuando se levantaron en España, quien ayudó a los españoles en su lucha fueron Gran Bretaña, que le pasó armas para que se defienda, ¿no? So he didn't feel like he could trust the British. Bueno, él mismo dice, ¿no?, que le hace ver la ventaja que puede tener Inglaterra, ¿no?, cuando puede tener toda América como mercado para sus productos, en fin. Entonces le hace ver, le pone ahí, ¿no?, le dice la ventaja que obtendría Gran Bretaña con la ayuda a la independencia. Of course, many people are probably wondering, well, what does all of this mean for today? I mean, what is the relevance of the letter for today? What would you say about that? How would you answer that? Bolívar manifestó en ese momento que era necesaria la unidad para poder alcanzar la independencia. Eso se refleja en este momento, cuando todos los pueblos de América están queriendo construir la patria grande que se denomina, y sin embargo hay ciertas actitudes que tratan de dividir, que tratan de impedir esa unidad. Se ha logrado hacer varios pasos importantes, como por ejemplo la conformación de UNASUR, CELAC, en fin, otras cosas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el momento actual, ¿no? Es decir, la unidad de los pueblos es necesaria hoy como fue antes para alcanzar la independencia. Por eso se habla de que en este momento es necesario completar el proceso de independencia que inició Bolívar y que no concluyó, pero que es ahora la responsabilidad de las actuales generaciones para alcanzar esa segunda independencia y el bienestar para los americanos. Yeah, this reminds me actually of some things that President Hugo Chavez of Venezuela often said. He was celebrating particularly the 200-year anniversary of Latin American independence, of Venezuelan independence, and so it seems very fortuitous that right around this time, during the bicentennial period, that one discovers the original letter of the Carta de Jamaica, which was the letter that, so to speak, laid the groundwork of the ideas and the framework for Latin American independence. Is this something that you think is perhaps will help then in the continuation of this independence process? Bueno, cuando estamos haciendo investigaciones, no estamos pensando en los aniversarios, ¿no?, sino en encontrar ciertos documentos que nos interesan, ¿no?, o que tienen que ver con nuestro trabajo. En este caso, yo pude localizar el documento en 1996, como manifesté, pero refiriéndome a la segunda parte, realmente la carta, el haber descubierto el manuscrito, como que motivó un poco más el hecho, ese sentimiento que hay de unidad entre los americanos. Los americanos, todos los pueblos somos hermanos,
y de hecho tenemos que ayudarnos, tenemos que unir esfuerzos para avanzar. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, desde tiempos preincaicos, había una institución que se llama la Minga. La Minga es la cooperación de toda la gente para realizar obras. Aquí hay que hacer una minga grande, una minga de todos los americanos para construir una patria en beneficio de todos, ¿no? So we've reached the end of this interview. Thank you very much for joining us at Interviews from Quito here at the historic Manuela Sanz Museum, together with Amilcar Varela, historian, to discuss the Carta de Jamaica, and hopefully you can join us next time. Thank you.